preguntándole al Señor qué palabra, qué verso bíblico puede cumplir el objetivo y el propósito de inspirarnos a seguir hacia adelante, pero a su vez dejándonos saber las realidades que de igual forma, así como las enfrentamos el pasado año, tendremos que seguir enfrentando hasta que Cristo venga. Y allí, en esa búsqueda de la palabra de Dios, y en ese hablar con Dios, llegué al Salmo 34. Verso que según las expectativas de cada cual, quizás pueda sonar un poco desmotivador en el sentido de desesperanza, para otros pueda resultar de alivio y de entender que en medio de toda situación adversa hay un Dios que ha prometido estar con nosotros. Para algunos puede resultar esperanzador, para otros encender un sentido de desesperanza. Todo depende de la actitud del oyente. Si usted ha venido a escuchar lo que Dios hoy quiere hablar a su mente y a su corazón, usted va a entender que esta palabra en su contenido es una palabra que nos invita a caminar en esperanza. Vaya conmigo al Salmo 34. Para los que tienen la versión Reina Valera, está bajo el título La protección divina, un salmo de David. Salmo 34, y en la medida en que usted haya esa porción bíblica, del cual vamos a estar dando énfasis al verso 19, usted se pone en pie para así dar lectura a la palabra y yo voy a entender que estamos listos para dar lectura a la misma. Salmo 34, verso 19. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera en el Salmo 34, verso 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Qué tal si lo leemos todos juntos? A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Gloria al Señor. Padre, gracias por tu palabra, oh Dios, porque ella nos bendice, nos transforma, nos abre el entendimiento, afirma nuestros pies sobre peña, oh Dios. Trae consejo a nuestra vida, sabiduría, fuerza y aliento para caminar, oh Dios. Gracias, Señor, porque hoy no será la excepción. Estoy seguro que de la misma forma en que mi vida ha sido bendecida a través de ella, Señor, le has hablado a mi corazón. Hablarás a cada uno de aquellos de los cuales, bajo diferentes circunstancias, Señor, has permitido que lleguen a este lugar. Has sido tú quien lo has permitido, Señor, de eso no hay duda. Por lo tanto, pido, Señor, y me entrego en tus manos como instrumento útil, Señor, para que seas tú hablando a la mente y al corazón de cada cual, cubriendo la necesidad que única y exclusivamente tú puedes suplir, Señor, esa que es espiritual, oh Dios, esa donde solamente tu mano puede entrar, Señor, esa que solamente tú puedes traer satisfacción a la vida del hombre. Creemos, Señor, que así será. Por lo tanto,
A ti damos toda la gloria, Señor, y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria al Señor. Deme unos minutos y, aunque no acostumbro poner tema a los mensajes, hoy he querido hablar sobre la esperanza en medio de la aflicción. Diga conmigo, esperanza en medio de la aflicción. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová, es el verso que hemos escogido para poder. Habrá una palabra que, como dije al inicio, nos inspire, nos motive, nos brinde esa verdadera esperanza, entendiendo las realidades de las cuales la Biblia no oculta con relación a los retos, desafíos, aflicciones, luchas, pruebas que vamos a enfrentar mientras estemos aquí en la tierra. Al inicio les compartía que uno de los mensajes en los cuales las personas, los que se congregan, están a una mayor expectativa, generalmente son aquellos que representan ese primer mensaje, ese primer domingo de cada año. Por eso es que usted va a ver en las redes una gran cantidad de promoción, quizás alusivo a una mañana profética, bien, a algo alusivo a aquello que tiene que ver con nuevos comienzos, nuevas fuerzas, entre otras cosas que seguramente van a servir para que aquellos que están en ese modo de reiniciar un tiempo o una temporada en su vida, se alienten, se motiven, se pompeen, como decimos acá, bien, quizás olvidando que aunque esto se da en el ambiente y el cerebro automáticamente nos lleva a entrar en esa dinámica de lo que puede representar un nuevo comienzo, la realidad del asunto es que lo que ha habido una transición de días y de horas en donde tendremos que seguir luchando como lo hicimos el año pasado. Tenemos y sigue siendo ese llamado vigente a seguir buscando a Dios como Él demanda, como lo debimos o lo hicimos el año pasado. Que hay cosas que no van a cambiar y que van a seguir dependiendo más que de una resolución del esfuerzo que agreguemos a ese pensamiento, de la capacidad que tengamos para relacionarnos con Dios, para rendirnos a Él, como se decía el viernes, de humillarnos ante Él. En otras palabras, que van a requerir una participación activa en ese proceso de llevarnos a cumplir una meta u un objetivo. Para el 2014, lo que es la neurociencia acuñó un concepto llamado el fenómeno de Fresh Start Effect. En español, efecto del nuevo comienzo, también como el efecto borrón y cuenta nueva. Un grupo de psicólogos se reúne para estudiar este fenómeno, en donde se dice, según los estudios, que el cerebro humano tiende a organizar el tiempo basado en ciertos acontecimientos importantes, que los clasifica como un comienzo y un final. Por ejemplo, el tiempo de estudio, cuando iniciaste y concluiste un trabajo, una etapa en tu vida en la que quizás viviste un tiempo en algún lugar, eventos significativos que aún están marcados por fechas importantes, como lo es el cumpleaños, como lo es un 1 de enero, y algo tan sencillo como lo es un lunes. Bien. Dígame si es cierto o no que los lunes para muchos de ustedes representa un comienzo
del reguero que quedó el fin de semana, a ver cómo lo reestructuramos, cómo lo hacemos, cómo lo enmendamos, a qué le damos seguimiento, qué terminamos. Y el lunes sirve para muchos ese pensamiento encerrado en un acontecimiento significativo que el cerebro lo interpreta como un nuevo comienzo. De esta forma, las fechas significativas ayudan al cerebro a separar mentalmente de forma automática lo que bien pudiera representar el pasado, lo que expone a la persona a reducir su carga emocional asociada a errores, fracasos o experiencias negativas. Incluso ayuda a llevar a cabo lo que se llama ese cierre de ciclos. Por eso es que es bien normal y es bien común que en fechas significativas, de forma automática, se dé un proceso reflexivo en donde surja un deseo de forma innata, automática, de trabajar asuntos que quizás están marcados en algún error que se cometió, en algo en que se falló, en una herida quizás que se abrió en el proceso, un disgusto, algún asunto del cual sabemos que hay que tratar de forma inmediata y que esa fecha significativa representa un buen momento. Por eso es que los asuntos en el ámbito de lo que es la conducta importantes tienden a trabajarse cercano a esa fecha. Imagínese un fin de semana donde yo te lleva cargando. Gracias, mi amor. Es aprovechando la ventaja que el cerebro nos brinda para poder llevar a cabo estos procesos, que a veces son complejos. Tan complejos, escuche bien, y simplemente quizás abundemos más sobre esto más adelante. Pero tanto así, procesos complejos que nos llevan a cerrar ciclos en donde se dice que el cerebro puede recordar hasta 20 años un insulto o una herida que alguien, sea sin querer, queriendo, te hizo. Sin embargo, con relación a los elogios, se dice que basta menos de 1 minuto para olvidarlo. Procesos complejos que a veces toman años para trabajar debido a la profundidad de la herida. Pero vamos a dejarlo ahí. Por eso es que el 1 de enero suele sentirse distinto y no se sienta mal. No porque algo haya cambiado, sino porque el cerebro de forma automática interpreta estas fechas como las que acabamos de vivir como un punto de reinicio simbólico. Incluso, aunque la realidad material y física sigue siendo la misma. Ahora, vamos un poquito más profundo. La motivación que generan estos ciertos acontecimientos importantes, aunque despiertan un entusiasmo inicial, hay una realidad. Y dígame si es cierto o no es cierto que la evidencia muestra que esa motivación que puede darse inicialmente de forma automática tiende a desvanecerse según pasan los meses, según pasan las semanas, e incluso no hay que esperar mucho, según pasan los días. Y esto es debido al cansancio que muchas veces se produce y la incapacidad de cumplir con ciertas rutinas y de enfrentar ciertos retos y desafíos que conlleva el cumplir ciertas metas.
ciertos objetivos. Lo que esto explica de forma automática por qué a fin de año tenemos que aceptar ciertos fracasos y asimilar cierta cantidad de metas incumplidas al final de año. Lo que es cierto acerca de este fenómeno del cual estoy hablando no implica cambios automáticos en la conducta. No basta con sentirnos motivados. No basta con solamente pensar en aquello que pretende llevarnos a ser una mejor versión de nosotros mismos, que bien pudiera ser en el ámbito personal, en el ámbito espiritual, en el ámbito social, profesional o cualquier otra área. Esto no garantiza nuevos hábitos, mucho menos algún tipo de transformación alguna, menos que, como decía anteriormente, aprendamos a ejercer la voluntad, la capacidad incluso para determinarnos algo en la vida y afrontar las adversidades, las pruebas, y aquí está la palabra clave de este mensaje, las aflicciones de la vida, de las cuales estaremos siempre expuestos. Quizás esto pueda sonar desesperanzador para algunos, un poco desmotivador, pero la Biblia es clara. La Biblia enseña que las aflicciones de la vida son inevitables. Muchas son las aflicciones del justo. Cuando nosotros vamos al contexto histórico de este Salmo 34, primero vemos que fue escrito por David antes de su reinado. Escrito después de haber escapado de una situación peligrosa, donde humanamente él estaba buscando refugio ante sus enemigos, entiéndanse los filisteos. Este salmo nace de esa historia que se relata en Primera de Samuel capítulo 21 versos 10 al 15. Y en ese salmo lo interesante no es lo que está viviendo David con relación a la situación peligrosa que está enfrentando, a la aflicción que está viviendo, a lo que está buscando humanamente en cuestión de refugio, sino que David en ese salmo interpreta su victoria no como el resultado de su astucia o de su capacidad humana, sino como una intervención de Dios. Y estas son las cosas en las que yo veo un hombre que a pesar de sus debilidades, un hombre que a pesar que en su proceso falló a Dios, pecó contra Dios, en el momento de asincerarse y derramar su alma, era un hombre totalmente transparente. Y en su honestidad lograba atraer el corazón de Dios. Su victoria en medio de una situación de aflicción y de peligro, en ese salmo él no la atribuye a sus esfuerzos y a su propia capacidad o astucia. Él la atribuye a una intervención divina. Y qué maravilloso es cuando nosotros en nuestra victoria, en nuestra llegada a la meta, reconocemos que si llegamos allí fue gracias a Dios. Qué maravilloso es decir hoy día, si estamos de pie, gracias a Él.
Qué maravilloso es reconocer que si hoy estamos aquí, primer domingo del año del 2026, es gracias a las fuerzas que Dios te dio. Es gracias a su misericordia. Es gracias a su mano extendida. Es gracias a su favor. Es gracias a su cuidado. Es gracias a lo que Él hizo cuando tú ni te diste cuenta. Es por su amor. Por eso este salmo se convierte en un testimonio público de gratitud y de gran enseñanza para cada uno de nosotros en esta mañana. Tanto así que este salmo concluye con una promesa de justicia divina. Y yo le voy a pedir que usted vaya conmigo nuevamente a ese salmo, porque quiero que leamos juntos los versos 15 al 22. ¿Usted está listo allí conmigo? Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Salmo que concluye con una promesa de justicia divina y está enmarcada en esos últimos versos de este capítulo 15 al 22. Dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Quién es el justo en este contexto? Es la pregunta que yo le hacía al verso. En el Antiguo Testamento el justo no necesariamente era alguien perfecto, sino aquel que vive en obediencia y fidelidad a Dios. Pero aún más, aquel que busca caminar conforme a la voluntad divina. Por eso el Salmo 34, específicamente esos versos de 7 al 9, incluyendo el 14, el justo es descrito como aquel que teme a Jehová, como aquel que se refugia en él. Es aquel que busca la paz, se aparta del mal y hace el bien. Por tanto, el justo no se define por la ausencia de aflicción, sino que el justo se define por su relación con Dios en medio de ella. Aleluya. Poderoso, poderoso, poderoso. Ahora, otra pregunta que le hacía el verso. Dentro del contexto bíblico, ¿qué es la aflicción? Aquello del cual el justo no está eximido. Entender esto y dejarlo saber desde el claro, desde el principio, te evita tiempos de desilusión y frustración más adelante, que concluyen en una a veces pelea y discusión con Dios por no entender lo que la Biblia claramente nos expresa. Entender que el justo, dentro del contexto bíblico, no se define porque está exento
porque las aflicciones no van a tocar su vida, sino que se define por su forma en que se relaciona con Dios en medio de la aflicción. Eso es lo que define al justo. Cómo afronta la aflicción, cómo la sobrelleva, cómo trabaja la situación, cómo reacciona ante un evento difícil, angustioso, de peligro. Eso es lo que define al justo. Pero cuando estamos hablando de aflicción, interesante que dentro del contexto bíblico no se limita a una tristeza pasajera, sino que una experiencia que incluye sentimientos de opresión y sufrimiento. ¿Alguien ha sentido eso alguna vez? ¡Wow! Sentimientos de opresión y sufrimiento que afectan profundamente el ánimo del hombre, que afectan cómo se siente el hombre. Sin embargo, dentro del contexto bíblico también se ve la aflicción como un estado transitorio para el justo. Y esto debe traer paz a la vida de alguien en este lugar como la trajo a mi vida. El saber que las aflicciones a las que estuvimos y estaremos expuestos hasta que Cristo venga representan para nosotros, los justos, un estado transitorio, algo momentáneo, algo que aunque quizás intenso por el sentimiento de opresión y sufrimiento que trastoca el ánimo, será pasajero, del cual Dios promete liberar a quienes confían en Él, transformando la aflicción en esperanza y consuelo. Cuando nosotros vemos de cerca el Salmo 34 y observamos a David, cuando leemos entre líneas y vamos incluso a Primera de Samuel, vemos a un David vulnerable. ¿Alguien sabe lo que es sentirse vulnerable en algún momento? Yo he estado muchas veces. A mí me encanta hablar con la gente que es real. No me motivó mucho hablar con los que siempre dicen que están en victoria y que nada le pasa y que siempre están en high. Me encanta hablar con la gente que es real y honesta y entiende que el que nos sintamos tristes y vulnerables a algo no quiere decir que estamos apartados, lejos del Señor, que le hemos dado pala o que estamos en la carne o en la chuleta, como usted quiera decirle. Yo estoy seguro que aquí habemos 2 o 3 que hemos sabido estar al borde del precipicio, al punto de no poder darle un paso más, pero que de igual forma hemos sido sobrecogidos por la gracia de Dios, y donde pensábamos dejarlo todo, allá ha surgido un fuego nuevamente que nos hace dar pasos hacia atrás, nos hace volver a abrazar la gracia, la cruz, a Cristo Jesús. Porque, Pastor Dani, no está mal sentirse mal. No está mal sentirse mal. Cuando celebramos el aniversario el pasado año, y estaba el hermano y predicador Daniel Serrano, de todas las cosas que puedo traer a la memoria con relación a la palabra de Dios, aquella que compartió con nosotros ese domingo,
Algo que me llamó la atención era cuando él decía, yo en mi humanidad incluso he sentido no continuar, e incluso como predicador itinerante el deseo de llamar a otro para que tome mi lugar por lo que he estado viviendo en mi carne. Su honestidad en un foro sensitivo llamó mi atención porque revelaba la condición en la que a veces, aún independientemente de los años que llevemos en el camino donde Dios nos ha puesto y sirviendo al Dios a quien hemos aceptado, el sentirnos vulnerables va a ser muchas veces parte del proceso que va a trastocar nuestra vida y nada tiene que ver con que no amemos a Dios, con que estemos lejos de Dios. Podemos sentirnos vulnerables, pero igualmente estar a los pies de Cristo, porque hay algo en nosotros que nos deja saber que en mi debilidad hay alguien que está dispuesto a hacerse capaz en mi incapacidad, a hacerse poderoso en mi impotencia. Y David estaba en un momento vulnerable. Estaba sin estabilidad, sin pertenencia, sin ejército, sin poder. Sin embargo, su vulnerabilidad lo llevó a donde muchas veces nuestra vulnerabilidad nos ha llevado. Su vulnerabilidad lo llevó a reconocer que la verdadera protección no estaba en su astucia, fuerza, capacidad o inteligencia, sino en la fidelidad del Señor. Hay aflicciones que hacen y producen un sentido de vulnerabilidad que en su paradoja producen o abren puerta a la confianza y experiencia de la bondad de Dios. Muchos de nosotros llegamos a los pies de Cristo en nuestro momento más vulnerable. Allí Dios llegó a donde tenía que llegar y a donde ningún hombre sobre la paz de la tierra con sabiduría humana o intervención humana pudo llegar. Y trajo convencimiento. Habló a nuestro corazón, en nuestro dolor, en nuestro quebranto, en nuestra angustia. En los primeros mensajes que prediqué antes de llegar al pastorado, recuerdo que había uno que decía, basado en la historia de Jesús y Lázaro, donde la frase central de ese mensaje era, y decía así, que el peor escenario ante los ojos del hombre es el mejor escenario ante los ojos de Dios para él glorificarse. A veces nuestra vulnerabilidad no es en vano. Vulnerabilidad con propósito para aprovechar ese reconocimiento que al final del camino entendemos con relación a que hay asuntos en la vida en que solamente Dios puede trabajar, puede obrar y que solamente Él puede hacer. Tanto así que en ese mismo salmo, en el verso 8, dentro de ese escenario de vulnerabilidad de David, él dice, gustad y ved qué bueno es Jehová. Wow. ¿Cuántos de nosotros en nuestro peor momento sentimos y somos motivados por algo que es superior a nuestra humanidad, que nos lleva a decir, Dios sigue siendo bueno?
Un David vulnerable. Un David que en su soledad, sin ejército, sin poder, en medio del peligro y de su aflicción, concluye diciendo: gustad y ved qué bueno es Jehová. Aleluya. Solamente Dios puede hacer que la vida de un hombre que está en desesperanza y en aflicción sea capaz de levantar las manos al cielo y decir: gracias, Señor, tú sigues siendo Dios. Y no tan solamente eso, sino invitar a aquellos que quizás están igual, peor o mejor que tú, para que puedan ver lo bueno que es Dios. ¿Cuántas veces quizás tú en tu vulnerabilidad, aflicción o tristeza has corrido a donde alguien para decirle: sigue hacia adelante, no te rindas? Cuando tú no sabes ni cómo vas a dar un paso más porque tus pies están cansados. ¿Cuántas veces has corrido donde alguien para decirle: sigue hacia adelante, Dios está contigo, cuando quizás la duda ha tocado la puerta ahí y la pregunta ha estado a punto de generarse en ti? Aquella que pregunta y dice, como en algún momento en los salmos expresa: ¿dónde estás, oh Dios? ¿Acaso te has escondido de mí? Solamente Dios puede hacer que un hombre en desesperanza pueda desarrollar la capacidad de seguir viendo a Dios, de sentir a Dios, de glorificar a Dios, de seguir amando y sirviendo al Dios que un día aceptó. Aleluya. ¿Alguien puede levantar su mano y decir: gracias, Señor? En otras palabras, la vulnerabilidad de David no era un signo de derrota, sino el punto de partida para descubrir la fortaleza que proviene de Dios. Quizás lo que estás viviendo en tu ahora, en tu presente, no representa la derrota o la caída de algo, sino algo que Dios va a iniciar en tu vida. Algo que va a comenzar a surgir dentro del peor escenario ante tus ojos, pero el escenario perfecto ante los ojos de Dios, para demostrarte que de Él es el poder, que de Él es la gloria, que Él es el soberano. Aleluya. ¿Qué dice Jesús acerca de la aflicción? Uno de mis versos preferidos. Juan capítulo 16, verso 33. Jesús está hablando a sus discípulos antes de su arresto, antes de su aflicción, de su crucifixión. Está preparando el corazón de sus discípulos. Acerca de lo que pronto vendría. Y primero les dice: en el mundo tendréis aflicción. Y si hay algo que me encanta que hace Jesús con sus discípulos, es que Él reconoce el hecho de que la vida que le esperaba a ellos no iba a ser fácil. Jesús en ningún momento prometió una vida sin problemas, sin dificultades. Me encanta esa escena donde Jesús está en la barca, durmiendo mientras una tormenta se está manifestando en su entorno, y ahí están sus discípulos. Cuando yo veo esto de cerca, entiendo que aún estando en la voluntad de Dios, junto al Maestro, no somos eximidos de que las tormentas sean manifiestas. Y en todo momento estamos a la merced
de que la aflicción, la lucha, la tribulación, el golpe de un acontecimiento trastoque nuestra vida. Independientemente estemos lejos, cerca de Dios, estemos o no en su voluntad, estemos haciendo lo que Él quiere o lo que Él aborrece, estamos expuestos. La diferencia está en cómo reaccionamos y nos relacionamos con la dificultad y enfrentamos la aflicción como aquellos que han sido descritos como justos. ¿Hasta qué punto nuestra confianza en Dios es capaz de permanecer, aunque nuestra pequeña embarcación sea sacudida? ¿Hasta qué punto nuestra mirada puede estar puesta en Dios, aunque los vientos azoten fuerte? Jesús no promete una vida sin problemas, sino que advierte que el mundo traerá oposición y dolor. Sin embargo, hace más adelante una declaración poderosa en donde dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la parte donde usted se regocija y dice: ¡qué bueno! Que esto no quedó en punto suspensivo. Hay una invitación a confiar y este es el mensaje de esta mañana. Es uno claro, realista. No te estoy vendiendo sueños. No te estoy vendiendo un evangelio ligero de Temu o de Pitusa para los que somos un poquito de atrás. Un evangelio que para permanecer hay que andar en valentía. Hay que meter mano. Hay que aguantar presión. Hay que darle duro. Pero confiad. Esa es la invitación en esta mañana. Confiad. Yo he vencido al mundo. Jesús, a través de su obediencia, Jesús, a través de su muerte y resurrección, ¿qué hizo? Derrotó el pecado, derrotó la muerte, venció la muerte y todo lo que se opone a Dios. Por lo tanto, en este contexto, la invitación a confiar es un llamado a vivir, escucha bien, con esperanza y seguridad. Dios te hace un llamado en este día, te hace una invitación a que aprendas a vivir en confianza, para que aprendas a vivir en esperanza y en seguridad, sabiendo que el mal y la aflicción no tienen la última palabra. En otras palabras, si vemos este verso de cerca, Jesús nos dice: sí habrá dolor, pero no teman. Mira al que está a tu lado: no temas. No temas. Porque ya Él ha asegurado la victoria de una vez y por todas. Y es en esa victoria que Él anhela que ustedes descansen y tengan paz. Aleluya. ¿Alguien dice amén? Para cerrar con esto, la experiencia de David y el mensaje que se encierra en este Salmo 34 trasciende a nuestras vidas hoy día. Al invitarnos a experimentar la bondad de Dios, a confiar en la intervención divina del Señor, en medio de la aflicción. Esa es la invitación en esta mañana. Póngase de pie conmigo, por favor, si están amables, porque eso les motiva a entender que yo ya concluí. Pero hay una invitación clara en esta mañana. Y es
Atrevernos a experimentar la bondad de Dios, no cuando todo está bien, no cuando las cosas salen como lo planificamos. No cuando las condiciones se prestan para que todo lo que soñamos, creemos y esperamos se den. Lo maravilloso de al Dios que le servimos es que aún las aflicciones a las cuales estamos expuestos a experimentar cargan un propósito divino. Aún la vulnerabilidad que podemos sentir en nuestra humanidad carga un propósito divino. Todo lo que aparentemente puede acontecernos y que bajo nuestra lógica humana pueda parecer contrario y resultar en un porqué, ahí está Dios. Ahí está Dios. Es una invitación a experimentar la bondad divina y a confiar en la intervención divina del Señor en medio de la aflicción. Ahí está el reto. En medio de la aflicción. Por lo tanto, es un llamado a mantener, como dice el tema de este mensaje, la esperanza en medio de la aflicción. Esperanza en medio de la aflicción. De forma responsable he procurado tomar este espacio que para muchos representa un momento oportuno para marcar un nuevo comienzo. Para hablarte de dos realidades que unidas se convierten en algo poderoso para tu vida. Primero, que aunque nuestro cerebro nos dicte o interprete el tiempo que estamos viviendo con un nuevo comienzo, hay realidades de las cuales no podemos escapar y de las cuales aún Cristo Jesús fue claro y dejó para nuestro conocimiento en la Sagrada Escritura. Y es que mientras estemos en este mundo, y aún más si estamos en el camino del Señor, haciendo la voluntad, lo que Dios quiere, las aflicciones marcadas por ese sentimiento de opresión y sufrimiento que a veces trastoca el ánimo, van a llegar a nuestra vida. A veces en nuestro mejor momento y de quienes menos esperamos. Sin embargo, la otra realidad que vengo a presentarte es la invitación que un día tanto el salmista David como Cristo Jesús, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento, se nos deja hoy para que también